Buenos días, 8 de la mañana, ¿debería subir algo más? ¿Debería subir algo más? ¿Debería subir algo más? Es la pregunta que dejó en el aire ayer Jerome Powell en una mañana, 8 de la mañana, en la que la clave fundamental está en el estrecho de Taiwán a estas horas, ya que Estados Unidos acaba de comunicar que junto con Canadá ha estado transitando, atravesando el estrecho de Taiwán, un destructor de Estados Unidos y una fragata canadiense han atravesado el 1 de noviembre, en las últimas horas, pero lo acaba de comunicar el gobierno estadounidense, el estrecho de Taiwán, un destructor de Estados Unidos, poniéndole tensión ahora a la zona de China, de Taiwán. Y en ese entorno vamos a ver cuál es la reacción de China a algo que acabamos de conocer hace apenas unos minutos. Un destructor de Estados Unidos y una fragata canadiense habrían atravesado, según la propia Estados Unidos, el estrecho de Taiwán. De tal manera que vuelve el movimiento de tensión en un momento de desescalada, de descensión de la fotografía internacional. Tenemos de todo. Tenemos Powell, tenemos lo que está sucediendo con el precio del petróleo, con el 10 años americano ya en el 4,7 y no en el 5. Se ha metido un batacazo descomunal. Fíjense en la fotografía, desde que Powell habló, le ha metido el movimiento de bajada ahí, al 10 años americano hasta el 4,73. Este movimiento es la clave de lo que también al mercado le está sirviendo para animarse. En una mañana en la que el término fundamental en el que podemos intentar resumir toda la jornada se llama pausa. Pausa, 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 pausa. Y ustedes pensarán, ¿pausa de la FED? Sí, pero también pausa alto el fuego. Porque en las últimas horas lo que hemos visto es como hace apenas 6 horas una señora se levantaba en un acto de Joe Biden y le decía: hay que hacer una pausa. Y Joe Biden por primera vez recogía el guante, de tal manera que tenemos el movimiento de desescalada una vez que le han interrumpido a Biden. Vamos a ver cuánta fuerza tiene Biden sobre Netanyahu, de lo que hay serias dudas, para conseguir esto. Biden interrumpido por una señora del público que le insta a respaldar el alto el fuego en el conflicto de Oriente Próximo. Biden, en palabras textuales, le contesta desde el atril: creo que necesitamos una pausa. La pausa, la pausa, la pausa, la pausa y la pausa. La pausa en los mercados, la pausa en el conflicto de Oriente Medio, la pausa ahora mismo en la geopolítica, la pausa en la cabeza del inversor. Añade, una pausa significa dar tiempo para sacar a los prisioneros, a los rehenes. De tal manera que Blinken, que dijo no puede haber espacio para la pausa, ahora para un alto al fuego más o menos extenso, ahora Biden recoge el guante de esta señora que desde el público le ha pedido hay que hacer una pausa por cuestiones humanitarias, y no solo eso, sino que sacó también pecho de que ese movimiento de entrada de ayuda humanitaria fue por su visita, fue por su movimiento. Y en ese entorno, Biden, protagonista, añade que comprendía, dice, la emoción que suscitaba el conflicto en todos los bandos y que, decía en palabras textuales, esto es increíblemente complicado para los israelíes, pero también es increíblemente complicado para el mundo musulmán. He apoyado una solución de 2 estados, lo he hecho desde el principio. De tal manera que ahora sí empieza a emerger la opción de la pausa, de la pausa, de la pausa y de la pausa, como elemento fundamental de lo que está sucediendo en la fotografía general que mira el inversor. Vamos a ver este gráfico del petróleo alrededor de cómo la pausa está jugando el elemento fundamental en las últimas horas, como el no escalada final también mostraba el movimiento de no terminar de escalar el precio del petróleo. Vamos a ver este gráfico de Bloomberg alrededor del precio del petróleo, en el que se ve cómo hay una campana de Gauss, en el que se marca por qué ahora mismo no está sucediendo un movimiento hasta los 100, 105, 110. Gráfico de un artículo que deben leer de Javier Blas esta mañana, en el que explica de manera perfecta por qué los comerciantes del petróleo no están asustados, no están nerviosos, no se están poniendo nerviosos en este entorno. Y ayer Biden les dio la razón. No vamos a una escalada, todo parece indicar. Vamos a un movimiento de pausa para ver cómo se puede configurar el entorno de Oriente Medio. Y luego hablaremos de la ruta de la seda, porque gran parte del conflicto, de lo que está sucediendo entre Israel y Hamás, empieza a tomar un color claro de dólar, dólar, dólar en el sentido económico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjense por un lado en este gráfico, en el que los bajistas estamos viendo un gráfico de futuros
en el que en el inicio de la guerra, lo gris es el conflicto entre Hamás e Israel, refleja un movimiento de escalada muy importante en los precios de los futuros a meses vista, no del precio del contado del petróleo, donde los comerciantes aquí sí actúan en situación defensiva. Cuidado que el conflicto en Oriente Medio va a provocar X, una escalada, veremos cuál, pero me protejo. ¿Qué es lo que ha sucedido luego? Cada día que pasa en el que el conflicto no escala hacia una situación en la que el estrecho de Hormuz se seca, se para para el petróleo, en ese escenario lo que estamos viendo es el movimiento de desescalada en el precio del petróleo. Estamos prácticamente igual en el precio del petróleo que antes de empezar el conflicto. ¿Por qué? Hay una segunda clave importante en lo que está sucediendo en el precio del petróleo. Se llama Irán. Y ustedes dirán, ¿Irán por qué? No, Irán, Estados Unidos. Oiga, Kamala Harris dijo de una manera muy clara que las sanciones no se iban a relajar. Y las sanciones no se han relajado. Pero ¿cuánto petróleo ha sacado Irán desde el inicio del conflicto? Se está hablando en datos que ha dado ahora mismo la Autoridad de la Energía Internacional, que estaría sacando en torno de 3,4 millones de barriles diarios. ¿Dónde está la no relajación de las sanciones? ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Las sanciones las ha dejado igual, pero la ejecución de las sanciones no las ha tocado tampoco hacia arriba. Es decir, aquí hay unas sanciones que si no ejecutamos, en el fondo no hay ningún problema. ¿Qué es lo que está haciendo Irán? Coger petroyuanes como si no hubieran mañana. Coger petrodólares como si no hubiera un mañana. Coger el dinero que le da esos 3,4 millones de barriles diarios de petróleo y no escalar el conflicto. De tal manera que lo que tenemos es bravuconadas, sobre todo de una persona en particular, el ministro de Exteriores de Irán, que sigue diciendo, esa es nuestra tierra, la de Gaza, y vamos a ir a nuestra tierra a defenderla y a sacar a Israel de allí. Y por otro lado tenemos una máquina tragaperras que se llama Irán, exportando petróleo, haciendo boom, 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 sin escalar el conflicto, sin reventar la situación económica del estrecho de Hormuz, y a unos comerciantes del petróleo, que estos son unas figuras descomunales, estos sí saben hacer negocio, que se ponen fuera a ver toda la fotografía y dicen, desescala el conflicto. No, porque sigue habiendo ataques de Hezbollah ahora en Yemen. Sí, pero Irán, de tal manera que la fotografía ahora mismo de los comerciantes, piensen una cosa, una guerra trata de eventos. Ha sucedido tal evento y ha cambiado la fotografía. Ha sucedido tal evento y ha desescalado. Ha sucedido tal evento y ha escalado. ¿Puede venir un evento? Por supuesto. Pero la fotografía clave está alrededor de cómo el precio del petróleo nos marca que el conflicto no va a escalar, sino que el conflicto va a perpetuarse en el tiempo, como está sucediendo en la guerra de Ucrania, y por tanto el inversor dice, cisne negro que le veo pasando, pero que no se nos queda aquí, sino que le veo pasando por ahora. Ahora, se puede dar la vuelta y volver. Lo que dicen los comerciantes del petróleo es que en este entorno debería relajarse todavía más la fotografía. ¿Cómo? En un entorno en el que Estados Unidos, que ha jugado a la diplomacia, Blinken ya está otra vez sobre el terreno, ayer estuvo con Bin Salman en Arabia Saudí, estaría mirando de qué manera no ahogar las cuentas de Irán con las sanciones, no ejecutando toda una gran cantidad de sanciones para dejar los ingresos de Irán en el mínimo. Y a partir de ahí, petróleo, petróleo y petróleo. Mientras el petróleo vea una fotografía, los comerciantes del petróleo, de que esto no escala, los futuros no van a volver a subir. Si escalara, y no es el movimiento que ha hecho hoy Biden alrededor de la pausa cuando le preguntaba a esa señora desde el público, sino que esa pausa le está dando la razón a los comerciantes del petróleo que han sabido ver antes que el resto del mercado, que el resto de inversores, que ahora mismo ha habido un calambrazo importante en el inicio, 7 de octubre, y ahora no está tan claro todo el movimiento de escalada. A partir de aquí nos surge una duda fundamental alrededor de un asunto clave que el 22 de septiembre de este mismo año planteó Netanyahu y que llama mucho la atención esa fotografía prácticamente
en ese movimiento un mes y pico después. Es lo que está planteando económicamente Netanyahu en una especie de nueva ruta de la seda que compita con China, que le quite a China de la mano esa ruta de la seda y que ayude a ¿quién? A Estados Unidos. Volvamos al 22 de septiembre. Naciones Unidas. Boli rojo de Netanyahu. Escúchele. Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region, but we do something else. You know, a few years ago, I stood here with a red marker to show the curse, a great curse, the curse of a nuclear Iran. But today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of history. 8 y 11 de la mañana. Vamos a ver un frame concreto para ver dos cosas. Uno, está proponiendo una ruta de la seda, pero ¿no tiene alguien una ruta de la seda en el mundo? ¿No se llama China? ¿No se está saliendo Italia de la nueva ruta de la seda de China? Ese gran movimiento histórico en todo el mundo. Pero antes de entrar en eso, vamos a ver si podemos ver otro frame en el que veamos el mapa. Egipto, fíjense que ha dicho junto a Egipto, Arabia Saudí. Bueno, en el mapa, este se ve un poco pixelado, pero aquí está Israel, donde aparece Gaza, donde aparece Palestina. Es algo que pasó en su momento desapercibido, pero que ahora se ve de una manera muy clara este nuevo Middle East que el 22 de septiembre, días antes del 7 de octubre, semanas antes del 7 de octubre, Netanyahu planteaba, Israel planteaba como esa opción de una nueva ruta de la seda, que iba dirigida, él coge el boli, lo han visto, el rotulador, y pinta una ruta de la seda, que llega hasta el Mediterráneo, bueno, Israel está en el Mediterráneo, que llega desde Asia al Mediterráneo, como elemento fundamental y como pivote fundamental, Israel. Y a partir de ahí, la generación de algo que ha sido histórico en la historia de la humanidad. La primera ruta de la seda, generando aquel caudal de dinero, de negocios. Miren este gráfico. Es la nueva ruta de la seda planteada por China y que está funcionando desde hace años en la construcción de esa nueva ruta de la seda, en el que China ha puesto muchísimo dinero en infraestructuras y en el que busca, sobre todo, mírenlo, el camino para conseguir varias rutas en el que Asia y Europa se den la mano para convertir a la nueva potencia del mundo, si llega, cuando llegue, que es China, en la potencia mundial. De tal manera que desde Shanghái hasta el entorno de Duisburgo, Lisboa, ¿ven? Todo el movimiento por Alemania, 36 días, una ruta de transporte marítimo que permita, mediante el transporte marítimo, tanto Europa como China, generar un eje transversal en el que una a todo Asia y en el que se genere la nueva ruta que China ha puesto todo su empeño en que sea el eje del mundo. ¿Me pueden decir dónde está Estados Unidos? ¿A qué no? Pues no están mirando bien. ¿Dónde están los intereses de Estados Unidos? En Israel. En este entorno, fíjense porque la nueva ruta de la seda tiene 16 días, tren transcontinental, ruta a través de la región autónoma, uigur de Xinjiang a Europa, es esta ruta que ven aquí, que termina por unir prácticamente todo el escenario, donde China sí que es el centro del mundo. Miren el siguiente gráfico, porque lo que estaba planteando, esa línea roja que planteaba Netanyahu en la ONU, es prácticamente este movimiento de aquí, el que viene por tierra, el que viene por mar desde China. De tal manera que lo que planteó como el nuevo Oriente Medio, Israel, es la competencia perfecta al movimiento de lo que está haciendo en este entorno China.
Pero ¿quién está moviendo los hilos de esa nueva ruta? Han visto cómo aplaudían a Netanyahu en Naciones Unidas, en este entorno donde ahora mismo tenemos todo el conflicto, Estrecho de Hormuz, Teherán, esto es ruta de la seda china, Teherán, Estambul, Moscú, vamos. Por lo que, ¿qué nos está ocultando? ¿O qué nos están ocultando esas élites al lado de lo que Estados Unidos viene viendo como uno de los grandes, o una de las grandes amenazas contra su hegemonía? La creación de una ruta de la seda que reviva tiempos pasados y que coloque a China como el centro de la fotografía económica del mundo, apartando a Estados Unidos, sacando a Estados Unidos de la fotografía, cuando tenía una opción en medio de todo este escenario. Miren la foto, está justo, prácticamente justo en la mitad, para conformar un Oriente Medio que o se va hacia aquí o se va hacia aquí. La ruta de la seda de Israel pretende que Oriente Medio se vaya hacia aquí para aislar aquí. Pero se nos había quedado fuera de la fotografía. Que lo que se está jugando es la economía. Que lo que se está jugando, lo que de verdad se está escondiendo, es la economía. En toda esta situación en la que, sin duda, la nueva ruta de la seda, frente a la ruta de la seda planteada por Netanyahu 22 de septiembre del 2023, nos está marcando que lo que hay oculto es una batalla por el control de la nueva ruta de la seda que prácticamente está hilvanada, pero que puede venir por aquí o puede venir por aquí. Y el cambio es tan importante que puede significar incluso el movimiento de sorpaso o no de China a Estados Unidos. Por lo que, ¿quién tiene mucho interés en todo lo que está sucediendo ahora mismo? Quien no está en la foto, aunque sí esté en la foto. Ojo, porque ahora mismo la economía estaría moviendo toda esa fotografía. ¿Por qué Estados Unidos sanciona pero no presiona a Irán? Estrecho de Hormuz. Porque es otra de las palancas, piezas fundamentales en la batalla por la nueva ruta de la seda. Y luego están todos los otros componentes, pero también está el maldito dinero en medio. Ojo a lo que está reflejando y a lo que ahora recogemos de las palabras de Netanyahu sobre el concepto económico que está intentando pelearse también diplomática, económica y ahora en esa creación del nuevo Oriente Medio que decía Netanyahu. El nuevo Oriente Medio. Para una ruta de la seda con Arabia Saudí, con Egipto, que dé riqueza. Riqueza a Arabia Saudí, riqueza a Egipto y que las una a Europa. ¿De la mano de quién? De Estados Unidos. Israel. Mundo en guerra, pero ojo, no perdamos de vista que se está haciendo una pelea económica descomunal por el control de esa ruta de la seda, que puede ser una de las claves fundamentales de sí o no sorpaso de China económico en el entorno de 2030 a Estados Unidos. O sí o no. Chips, por supuesto. Tecnología, por supuesto. Nueva ruta de la seda. Meloni, fuera de ella, que no hay que apoyar la opción china, sino la opción de Israel. Ojo el mundo en guerra, porque hemos visto esta mañana ya como una fragata, un movimiento entre Canadá y Estados Unidos tensa el estrecho de Taiwán esta mañana, en el que confirma a Estados Unidos que ha estado paseándolos por el estrecho de Taiwán hace apenas unas horas. La ONU dice que los bombardeos en el campo de refugiados de Gaza podrían ser crímenes de guerra. Ayer se llevó el primer caso por Reporteros Sin Fronteras a la Corte Penal Internacional. El punto clave ahora mismo está en cuál va a ser el movimiento que haga la Corte Penal Internacional en este entorno. ¿Qué movimiento puede hacer? Igual que lo hemos visto en la guerra de Ucrania en el entorno de Putin, ya hay distintas organizaciones que han levantado la mano, que han llevado casos diciendo fósforo blanco, crímenes contra la humanidad, Corte Penal Internacional. ¿Estamos a las puertas de un movimiento de la Corte Penal Internacional contra Israel? Porque es uno de los elementos clave que ahora mismo la geopolítica está intentando analizar. Lo vamos a ver durante el programa. El otro, el ministro de Exteriores de Irán, que como les decía antes, es la punta de lanza de la queja, la amenaza
la advertencia, el movimiento de Irán alrededor de cómo puede ir generando un movimiento de escalada en la guerra. Dice el ministro de Exteriores de Irán que amenaza con intervenir en la guerra, no es nuevo. No esperaremos, dijo ayer en una entrevista, el permiso de nadie. Y añade, esta es nuestra región, hablando de Gaza, Palestina, nuestro hogar. Y no esperaremos el permiso de nadie para tratar con lo que ocurre en nuestro hogar. Por ahora, palabras, 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 palabras. Pero la amenaza, la advertencia, siempre está viniendo por el ministro de Asuntos Exteriores, que es el que ha cogido la bandera de mandar el mensaje a Estados Unidos, de mandar el mensaje a Israel, de mandar el mensaje a Occidente. Cuidado que esto escala. El otro punto fundamental viene también de la guerra de Ucrania. Ojo, porque Borrell ha advertido a Rusia contra lo que él llama ilusión de que la Unión Europea se olvide de Ucrania en este entorno. Debería haber empleado el término Occidente, G7, mundo occidental, pero solo Europa en un momento donde está discutiéndose la ayuda de Estados Unidos suena también un poco raro, pero Borrell advierte a Rusia contra su ilusión, en palabras textuales suyas, de que la Unión Europea se olvide de Ucrania. Y Ucrania ha denunciado el mayor ataque ruso desde principios de años tras el bombardeo de 100 localidades en 24 horas, de tal manera que, aunque está fuera de la fotografía, no está del todo fuera de la fotografía porque el movimiento continúa, sigue. Todo parece indicar que en ese entorno de los dos entornos bélicos, Israel ha conseguido pasar el primer anillo de Hamás, de protección, y a la vez en la guerra de Ucrania es que no avanzan ni 500 metros cada día de las primeras líneas. Junto a esto, ayer unos humoristas o algo llamaron a Giorgia Meloni, la engañaron por teléfono diciendo que eran parte del presidente de la Unión Africana y nos dejó dos cuestiones clave para ver cómo está la situación, sobre todo en la guerra de Ucrania. Meloni, engañada por teléfono, dice, veo que muchos están cansados de los socios europeos. A decir verdad, podríamos estar cerca del momento en el que todos comprenderían que necesitamos una vía de salida, mesa de negociación de paz. El problema es encontrar una salida que sea aceptable para ambas partes sin destruir el derecho internacional. Mensaje claro de Meloni, fatiga por un lado, cansancio, pero se busca una salida que pueda ser aceptable por Ucrania. Añade, puede la contraofensiva, puede que no esté yendo como lo esperado, sin cambiar el destino del conflicto. Pero todo el mundo entiende que esto realmente puede durar muchos años si no encontramos una solución. El problema es cuál es la solución aceptable para ambos sin abrir otros conflictos. Ya sabes lo que pienso sobre Libia, le decía a quien le había engañado por teléfono diciendo soy el presidente de la Unión Africana, tal. De tal manera que Meloni, fuera de foco, en el fondo en un off the record publicado, nos da la fotografía de hay una parte de fatiga importante alrededor de un mundo en guerra, pero en el que se va a buscar o se quiere buscar una salida que acoja sobre todo Zelensky para proteger y no destruir el derecho internacional. Y a partir de ahí, ver de qué manera puede no ir a más. Es decir, dice, todo el mundo entiende que esto realmente puede durar muchos años si no encontramos una solución. El problema es cuál es la solución aceptable para ambos sin abrir otros conflictos. Por lo que, fuera de foco, tenemos lo que en el fondo está pasando entre bambalinas, que es una situación en la que se busca la mesa de negociación de paz. Mundo en guerra, muy alineado a lo económico, sobre los precios del petróleo, como han visto, sobre la ruta de la seda, que nos emerge ahora como uno de los puntos que llaman la atención, que hacen mirar de reojo a esto es muy económico lo que está sucediendo. Y que nos hace reflexionar sobre lo que de verdad se está jugando económicamente en Oriente Medio alrededor de la nueva ruta de la seda. ¿Y por qué tanta diplomacia de Estados Unidos? Hoy, más diplomacia de Blinken, ayer imágenes con Mohammed bin Salman en la que no aceptó ni preguntas. Estaban preguntando a un periodista que hacía allí, una periodista que está haciendo la cobertura de la llegada de bin Salman y Blinken, y él, sin embargo, prefirió decir, ya hablaremos, vámonos. Pero diplomacia, diplomacia y diplomacia. Estas son las imágenes que les comentaba. Blinken
con Mohammed bin Salman, le preguntan y dice, no, luego hablamos, ¿ven? Luego hablamos. ¿Por qué? Diplomacia, diplomacia, diplomacia. Volviéndose a poner otra vez Estados Unidos en el centro de Oriente Medio, de la mano de Israel, para decirles qué está pasando. Pero no qué está pasando en la guerra, en el conflicto, sino qué está pasando con la nueva ruta de la seda. Y hasta qué punto Oriente Medio juega o a un lado del mapa o se va hacia el otro lado del mapa. Pendientes de eso, porque esa fotografía económica va cogiendo cuerpo. 8:25 de la mañana, pero no olvidemos que ayer Powell también le dio, junto a Yellen, un descanso al mercado. ¿Por qué? Porque las dos claves fundamentales que han movido la economía, el mercado, Wall Street, en las últimas horas se llaman Powell. ¿A qué vamos a subir tipo de interés? Dijo, la pregunta ahora es preguntarse, la cuestión ahora es preguntarse si deberíamos volver a subir tipos de interés, abriendo la puerta a no volver a subirlos. Por cierto, quitó de toda la previsión recesión. Y el otro punto fundamental, que quedó también ocultito, como la ruta de la seda durante el día, pero que ha destensado mucho los diferenciales de la deuda, es el plan de emisiones que tenía Estados Unidos, 1.400 millones por hora. Pum, 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 como el gatito chino. Pum, 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 y el gatito chino. Pum, pum, 1.400, 1.400, 1.400, 1.400. ¿Qué dijo ayer Yellen? ¿Qué dijo ayer el Tesoro? En lugar de 114.000 millones, 112.000 diferenciales, abajo. Bonos a revalorizarse. No el diferencial, el valor del bono. ¿Por qué? Porque en ese entorno lo que está elevando de verdad el precio del bono al 5 y por encima del 5 es la crisis de deuda que monitoriza Ray Dalio. No nos olvidemos. No el movimiento de pausa o caminata en pausa de la Reserva Federal. ¿Qué dijo Powell? Escúchenle. Let me start by saying we haven't made a decision about September. You're asking a hypothetical there, but we're going into this December meeting. We'll get, as you know, 2 more inflation readings, 2 more labor market readings, some data on economic activity, and so we'll be taking, and also the broader situation, the broader financial conditions situation, and the broader world situation. We'll be looking at all those things as we make a decision in December. We haven't made that decision. I would say, though, that the idea that the idea that you would be difficult to raise again after stopping for a meeting or two is just not right. I mean, the committee will always do what it thinks is appropriate at the time. And again, we haven't made any decisions at all about December. We didn't talk about making a decision in December today. Really, it was a decision for this meeting and understanding broader things. Apropiado, no apropiado, todo parece indicar que no es apropiado. Más Powell. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We have raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. The stance of policy is restrictive, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening have yet to be felt. 8:28 de la mañana, por lo que el mensaje de Powell es claro. Si bien no descartó otro aumento de tasas, el mercado ahora de tipos, el mercado ahora cree que la Reserva Federal sí ha terminado. Hay un problema para Powell, ha perdido el relato. Lo ha perdido. O lo recupera pronto, o deja que el mercado siga ganando y jugando. Pero ha perdido el relato. Lo acaba de ganar el mercado. Porque él mismo admite que aunque no se descarta otro aumento de tipos, sobre todo por lo que pueda suceder, precios del petróleo, Oriente Medio, tensión, estrecho de Hormuz, Irán, el mercado ahora cree que la Reserva Federal ha acabado, ha terminado, ha finalizado el movimiento salvaje de subida de tipos de interés, sobre todo con una emisión de deuda que también estira de todo ese movimiento y hace que los diferenciales suban y le terminen de hacer el trabajo. Ahora mismo el tightening en la economía estadounidense es enorme. Y sobre todo, algo que Powell no dijo, pero que la Fed Atlanta en el GDP Now, que lo vamos a ver enseguida, le metió de refilón.
la economía de Estados Unidos se está frenando en seco. La economía de Estados Unidos está terminando de meterle un frenazo descomunal. Lo vamos a ver enseguida en el gráfico del GDP Now de la Fed Atlanta. Antes, esta noche, Japón, Kishida, ha anunciado un paquete de 113.000 millones de dólares para combatir la inflación. Más gasto, más gasto, más gasto, más gasto. ¿Dónde está el fenómeno inflacionario? ¿O es que están viendo deflación? ¿O es que son, como decía Jamie Dimon, marineros borrachos gastando? Más gasto, más gasto, más gasto. Es la noticia clave de la madrugada. Japón, 113.000 millones de dólares para combatir la inflación en un momento en que sus monedas se están revalorizando frente a un dólar en el que la Fed pausa. Japón, 113.000 millones de dólares, se combate la inflación, pero más gasto, más gasto, más gasto, más gasto, más gasto. Nos tiene que explicar cómo va a combatir la inflación en este entorno. Más gasto, más gasto, más gasto. La actividad manufacturera que conocimos en la jornada de ayer, luego veremos en gráficos de Estados Unidos, se reduce más de lo esperado en octubre. Frenazo, frenazo, frenazo de la economía estadounidense, según una encuesta del ISM. Van a ver el GDP Now de la Fed de Atlanta, el guantazo que llevan en el trimestre. Joe Biden pide esa pausa que hemos visto antes en los combates de Gaza para ayudar a liberar a los rehenes, y el Tesoro de Estados Unidos, que calmó a los bonos con un plan de emisiones prudente. 112.000 en lugar de 114.000. Por lo menos no se llevó una sorpresa al mercado de que esas cuentas se están rompiendo más de lo que incluso estaba previsto, por lo que el Tesoro también generó tranquilidad, pausa, relajación en el entorno del 10 años. El día tiene más claves, sobre todo en lo empresarial. Disney ha ofrecido 8.160 millones de dólares por la participación, vamos a ver si podemos verlo, de Comcast en Hulu. El valor de Hulu será de 27.500 millones de dólares. Disney, 8.600 millones de dólares por la participación de Comcast en Hulu. ¿Qué busca Disney? Cambiar un poco el entorno negativo en el que está, sobre todo en la batalla del streaming. Pero el valor de Hulu en este entorno, 27.500 millones de dólares. A partir de ahí, fotografía que vamos a tener que volver a ver hoy en la semana y en la semana que viene alrededor del susto de Ørsted. El susto de Ørsted es un movimiento de renovables que se ha vivido con una caída del 25% tras ver el mercado que la compañía decía que tenía un deterioro de 2.150 millones por los tipos altos en Estados Unidos y por la cadena de suministro contraída. De tal manera que renovables españolas y de fuera, el caso de Iberdrola, ha tenido que salir rápido a decir, no ahora, sino en septiembre, cuando se empezó a ver toda la fotografía de que podía haber un problema de eólicas en Estados Unidos, que no tiene ningún tipo de deterioro contable de la compañía. Ørsted sí, 25% de caída. 25% de caída, arrastrando al resto de renovables, porque ha dicho que tiene un deterioro en cuentas de 2.150 millones de dólares por los tipos altos en Estados Unidos. No se estaba prestando mucho más barato por ser transición energética y no tenían ningún problema. Ayer se despertó una parte del inversor viendo como, bueno, no solo la cadena de suministro, sino la afección sobre todo de los tipos altos en Estados Unidos. Costes de las restricciones estadounidenses en los chips. Hemos conocido esta noche que una empresa china le ha obligado a una importante ronda de captación de fondos YMTC. Ha tenido que decirle al mercado que necesita dinero urgente precisamente por el daño del coste de las restricciones estadounidenses a los chips chinos. Y las monedas asiáticas también esta noche han ganado frente al dólar a medida que la Reserva Federal deja las tasas en pausa. Miren el siguiente gráfico que nos marca la fotografía clara de que después de la decisión de la Fed de anoche, los futuros ven un 37% de probabilidades de otra subida de tipos de interés. Pero el movimiento ya no es el mismo. El movimiento que la pausa es una caminata en pausa. Usted ha subido a la montaña y ahora disfruta de las vistas. Jerome Powell arriba en la montaña para que tengamos el 13 de diciembre del 2023 un movimiento en el que incluso hay gente que opina 1,7, ojo porque ayer era un 5, que no iban a subir, que iban a bajar los tipos de interés, que se van a mantener estables, 69%, baja sobre todo el porcentaje de quienes decían aquí hay un movimiento de subida de tipos en la última reunión del año. El mercado espera que no se produzca el movimiento de subida de tipos. 31 de enero del 24, movimiento a 33,8% de probabilidades de subida de tipos, 61% de
estabilidad. Estabilidad. 3,3 añadido aquí sobre la opción de que a principios de año tengamos una subida no de 25 sino de 50. Y en ese entorno se empieza a mover el mercado. Hay pausa, no debería haber movimiento de subida, no sería normal que hubiera un movimiento de subida. Powell calmó al mercado, dovish, calmó al mercado. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana la clave fundamental de lo que ayer Powell tenía en la fotografía aquí atrás escondido, cogido aquí, diciendo que no me lo vean, que no me lo vean, que no me lo vean, en término metafórico, alrededor de lo que la Fed de Atlanta en el GDP Now ya nos ha mostrado, que es un guantazo descomunal de la economía estadounidense. Piensen que esto es el 3%, piensen que Estados Unidos viene creciendo ahí arriba, hay que subirse para encontrar el crecimiento de Estados Unidos en el 4,9, en el entorno del 5%. Empieza el trimestre en el entorno del 2,4 y a continuación la estimación se va al entorno del 1%. El castañazo en la economía estadounidense es brutal. Media descenso del mercado por debajo del 1%, en el 0,8%. ¿Cómo pasa una economía del 4,9 en un trimestre al 1,3, 1,4 en el siguiente trimestre? Es la clave fundamental. Se lo vamos a preguntar a Quintana de ING en apenas unos minutos. Pero es lo que también está viendo el mercado. No ves recesión, pero te falta pie para pisar el freno. Te frena, dice, pues si es que ya estoy frenando al máximo y esto no frena por la inflación. Pero fíjense el guantazo de la economía estadounidense en la primera estimación que va haciendo el GDP Now de la Fed de Atlanta, que nos marca el Producto Interior Bruto puntual, como un pinchacito. ¡Pum! ¿Cómo está? ¿Qué es lo que crece aquí? Demanda interna, 1,1%. ¿Qué es lo que puede hacer Estados Unidos para arreglarlo? Mitigarlo, maquillarlo un poquito. Gasto público a mansalva. ¿Por qué? Porque la estimación es de un 0,4 en positivo, de aumento del gasto público en este dato. Pero fíjense el guantazo. Que si viéramos, como le digo, el dato desde el trimestre anterior, que venía en el 4,9, es que nos falta pantalla para mostrarlo. Viene de arriba, en el 5%, 4,9, para caminar ahora en un batacazo espectacular. ¿Por qué? Entre otras cosas por lo que conocimos ayer. ISM manufacturero, miren el siguiente gráfico, cae desde 49 a 46,7. Estaba 49 anterior, 49 estimado. El bofetón, parecido al que ya se han dado a la economía alemana y la economía francesa, viene en un movimiento en el que vas a evitar la recesión, pero esto se te está cayendo. O tienes unos músculos que pareces Popeye, o esto no lo sujetas. Sobre todo con los tipos arriba, por lo que ahora entendemos. Ya sale Powell y dice, os voy a calmar a todos. No nos van a calmar a todos. Lo que te han calmado es a ti. Que esto se te está frenando en seco. Pero se te está frenando en seco. Powell, se te está frenando en seco la economía estadounidense. No voy a subir tipos, no, sí, veremos lo que tienes que hacer con los tipos. Con una economía que ayer el ISM ya en ese 46,7 nos marca un movimiento de recesión importante. No, pero se va a evitar trimestral 0,8, 0,7, ya, pero no 4,9. Pero no 4,9, que es de donde vienes, que nos estás diciendo que creces como los chinos, prácticamente, y creces como España, que no es lo mismo, China y España. No es lo mismo, Powell, porque cuidado que la economía estadounidense, ahora sí con el cambio de trimestre, se ve que empieza a afrontar un entorno de caída brusca de la economía. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana, gráfico de Game of Trades, el camino restrictivo que tiene la economía. Dice Powell ayer, bueno, igual no tiene sentido seguir subiendo. Bueno, entonces no vayamos al movimiento de tipo de interés, vayamos al tightening. Esta es la política más restrictiva vista desde la década de los 80. ¿Qué más quiere hacer? Para algo que va a ser pasajero. La inflación será pasajera, nos decían, desde un lado y otro del Atlántico. Ustedes tranquilos, no toquen la hipoteca. Le faltó decir. O más restrictivo. Movimiento, gráfico de Game of Trades, en el que no se ve una fotografía de restricción crediticia como la actual, salvo que nos vayamos a la década de los 80. Piensen cómo eran los precios de los pisos y piensen cómo estaban los tipos de interés. Y ahora piensen cuánto debería caer, pero claro, hay escasez de pisos.
Por lo que ahora mismo el problemón es gravísimo a la hora de esperar cuánto más tienes que hacer de tightening, de endurecimiento al conjunto de la economía, endurecimiento crediticio, para conseguir el mismo efecto que en otro entorno económico. Miren el siguiente gráfico. Olvidemos que el Tesoro norteamericano, 1.400, como el gato de los chinos, 1.400, 1.400, 1.400, 1.400, 1.400. Olvidemos que 2.000 millones de dólares menos a largo plazo de deuda, 114, 112.000, gráfico de True Insights alrededor de cómo la razón principal de la caída en las yields es el ISM manufacturero, que vimos en la jornada de ayer. Porque los pedidos nuevos, que no lo hemos visto en el gráfico, al 45,5. 45,5 nuevos pedidos. En ese entorno, ¿qué tenemos en este gráfico? ISM Manufacturero Index, GDP actualizado. Movimiento de, aquí está pasando algo, hombre. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que nos ha enseñado el GDP Now de la Fed de Atlanta, y ayer Powell no quiso dar ese detalle. Y es que la economía de Estados Unidos se está frenando en seco. En seco. En seco. Miren el siguiente gráfico, si comparamos también en otro gráfico de True Insights el movimiento de lo que está haciendo el ISM manufacturero contra el 10 años, se ve muy claro que el movimiento del ISM empieza a generar también la posibilidad de una compra de bonos. Cae el yield a 4,7, sube el valor del bono. Miren lo que hizo ayer. Ese movimiento de bajada del ISM manufacturero, ese crecimiento hacia arriba del valor. De tal manera que nos está marcando de una manera muy clara que esa entrada en una situación de recesión alinea al inversor en que no va a haber más subidas de tipos porque la economía se le está frenando a Powell y a Biden. Miren el siguiente gráfico, en ese entorno habría que ver dónde, otro gráfico de True Insights, dónde se generan los movimientos de subida de la tasa de desempleo, a pesar de todo lo que tenemos, el adelantado a 24 meses. Y en ese adelantado a 24 meses, con ese ajuste de la Reserva Federal, nos marca que estamos en el momento. Nos está comparando la tasa de desempleo, fíjense dónde la tenemos, y está comparando el movimiento de tightening a 24 meses. Como ahora ya empieza el movimiento de que mañana, que conoceremos el dato de empleo de octubre en Estados Unidos, veremos cómo va aumentando o no la tasa de desempleo. Pero es el último datito que le falta ya al inversor para ver que ha ganado el relato. Si la tasa sube al entorno del 4%, 4,1%, que no está claro, en ese entorno el inversor empieza a entender que le ha ganado definitivamente el relato a Powell. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana, el gráfico de Charlie Vilelo, cómo los precios de la vivienda en Estados Unidos alcanzan el nuevo máximo histórico en el último dato que hemos conocido de agosto, mientras la asequibilidad, la facilidad para entrar en esa vivienda se desploma a mínimos históricos, es decir, está en el momento más caro para entrar en una vivienda, a la vez que los precios marcan un nuevo máximo histórico en agosto. ¿Por qué? Por la escasez de vivienda. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera Banco Central Europeo, el mercado lo tiene claro, lo próximo o el próximo movimiento que haga el Banco Central Europeo será la baja, tan pronto como marzo o abril del 2024. Aquí está. El mercado, que va ganándole el relato a los bancos centrales ahora ya, está marcando marzo o abril. Primera bajada de tipos del Banco Central Europeo. Marzo o abril. Miren el siguiente gráfico, que nos refleja también de qué manera las exportaciones, los débiles datos de exportación de Alemania, pero de todo el sector manufacturero prácticamente europeo, nos marcan cómo las órdenes son débiles en todas partes, pero Alemania es un claro caso atípico en el aspecto negativo, cómo va recuperando, pero miren todo lo perdido y miren la fotografía frente a Estados Unidos, China, Japón y Reino Unido en este entorno. Una señal de que los exportadores alemanes podrían, según indica el gráfico de IF, estar repercutiendo en el aumento de los costes energéticos. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana algo que el Banco Central Europeo debería estar mirando de una manera clara. Volviendo a un gráfico de True Insights, ojo, porque la inflación holandesa no es un efecto óptico
está en entorno deflacionario. Inflación holandesa en el nivel más bajo desde que hay registros. Dato negativo. Deflación. Repite Lagarde. Deflación. En este entorno. Holanda. No toda Europa es Holanda, ¿eh? Pero es un buen indicador adelantado de la dirección que va tomando el IPC en la zona euro, que es una buena noticia para los bancos centrales, pero que es una mala noticia a la hora de decir que ahora se me está cayendo. Marzo-abril, lo veíamos en el gráfico de antes, primeras bajadas de tipos de interés del Banco Central Europeo. La frase de tipos altos por mucho tiempo va cogiendo cuerpo, que se la copió el Banco Central Europeo en la Reserva Federal, va a poner en evidencia la malísima capacidad de predicción que tiene el Banco Central Europeo. Largos, altos y por mucho tiempo. Pues en Holanda están ya alucinando con el altos y durante mucho tiempo. Solo un detalle antes de hablar con Francisco Quintana. Vayamos al euro-dólar en este entorno para ver una fotografía que muchos empresarios están mirando ahora mismo. En este entorno, ¿qué hago? ¿Protejo? ¿Hago una cobertura monetaria del euro frente al dólar? Ayer nos decían los distintos analistas, camino hacia la paridad. Camino hacia la paridad. No es lo que parece que esté reflejando el euro frente al dólar. 0,27% de subida, 1,0599, que nos marca un movimiento en el que, dicen los analistas, debería caminar el euro hacia el 1,01. Nos decían ayer los analistas durante el especial de la FED. Pero es una de las claves fundamentales. Cobertura en este entorno porque el Banco Central Europeo tenga que bajar tipos en marzo-abril. Es una de las dudas que ahora mismo los empresarios están teniendo que mirar en detalle para saber si de verdad en este entorno hay que cubrir ante la opción euro-dólar. Ayer nos decían, sí, cuidado con el mercado y con la necesidad de previsión que tienen los empresarios. ¿Se cubren ante un problema de 1,10 en sus cuentas de operaciones euro-dólar o esperan a caminar hacia el 1,10? No es menor. Vámonos a ver con Francisco Quintana, ING. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, una valoración de lo que ayer dijo la FED, era esperado, pero lo que no era tan esperado era la menor emisión que le hizo antes, ¿no?, el Tesoro para relajarle del todo los diferenciales de la deuda, ¿no? Sí, bueno, es verdad que al principio parecía, viendo el comunicado, parecía que bueno, iba a ser más ortodoxo de lo que luego fue, ¿no? El comunicado fue extremadamente neutro, muy en línea con lo que esperaba el mercado, un par de ajustes, uno a favor, otro en contra de subir los tipos, valoraciones por un lado negativa, por otro positiva de la economía, una especie de no decir nada, ¿no? Y seguir haciendo tiempo, esperando a que vengan más datos en esa próxima reunión de diciembre y poder tener algunas herramientas más, nuevas proyecciones económicas, datos de inflación, más datos de empleo. Y darle tiempo a la política monetaria para que surta efecto. Pero luego es verdad que en la reunión sí que fue un poquito más sorprendente, en el sentido de que dio algunas pistas. El tono cambió, el tono fue más moderado de lo que se esperaba, y ahí vimos la reacción en los mercados, unas bolsas que reaccionaron de manera positiva, unos bonos del gobierno que subieron de precio, que perdieron rentabilidad y bueno, quizás yo personalmente esperaba que se mojara un poquito menos Powell y algo hubo, ¿no?, dentro de sus líneas así muy vagas, algo hubo de posicionamiento. En general yo creo que la impresión del mercado ayer fue que pasábamos de una política de pausa, que el mensaje era pausa, es decir, estamos subiendo, pero vamos a parar un poco y luego seguiremos subiendo. Aunque el mercado no acababa de creérselo, es lo que Powell había estado intentando vender, no quería que nadie se relajara, y sin embargo ayer parecía que abrían más las puertas a estamos manteniendo los tipos. Es decir, no es una pausa, este es el punto en el que nos vamos a quedar, a no ser que ocurra algo excepcional. En ese entorno, te decía también, ayer coincidió esa emisión ese plan de emisiones del Tesoro para el último trimestre, ha relajado también mucho la tensión sobre esa opción de deuda, en lugar de 114.000 millones, 112.000 millones. ¿Debería abrirnos la puerta a rally de fin de año? ¿Debería abrirnos la puerta a destensar lo que se ha vivido en octubre?
Personalmente no me parece que sea o sea, la diferencia entre lo esperado y lo final, digamos, y el plan final de emisión no me parece que sea tan reseñable como para tener un impacto significativo en bolsas. Para mí, digamos, los elementos que van a determinar cómo se da este final de año va a estar, por un lado, en Estados Unidos en particular, que recordemos supone más o menos el 55% del peso de la bolsa mundial, va a ser la macroeconomía. Si vemos que no vuelve a dispararse la inflación, la geopolítica, que aunque afecta menos directamente que en Europa, también afecta, sobre todo a través del canal de los precios de la energía. Ahora parece que llevamos unos días de tranquilidad, pero la posibilidad de que nos veamos con subidas del 20, el 30, el 40% en los precios de la energía es factible, digamos, podría dar una probabilidad del 30-40%, que hubiera un deterioro de la situación con Irán y nos encontráramos con el petróleo de nuevo disparado y con un cambio de discurso en todos los bancos centrales, ¿no? De la vuelta al endurecimiento. Eso podría hacer muchos daños en la bolsa. No es el escenario central, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Estados Unidos, la estabilidad política, digamos, ¿no? Que por fin el Congreso, la Cámara de Representantes se ponga a trabajar, que no tengamos más dilaciones, no vuelva a haber una crisis con el jefe de la Cámara de Representantes y puedan empezar a legislar y a tomar decisiones fiscales. Esto ha pesado mucho en la evolución del bono a largo plazo, ¿no? De los 10 a 30 años en los últimos meses, que han estado subiendo porque básicamente el mercado decía: esta economía no tiene credibilidad para implementar un plan de estabilidad fiscal y como no son capaces de controlar el déficit, pues nos van a inundar el mercado de bonos. Por lo tanto, si usted, señor, quiere que yo le compre un bono, que le preste el dinero a 10 años, me va a tener que compensar, no con un 3,5, como lo hacía en junio, sino con un 5 o un 5 y pico, como ha sido el caso en las últimas semanas, ¿no? Si estos factores, digamos, no se malean, y los resultados empresariales, digamos, van en la dirección que parece que van a ir, podría ser un buen final de año, ¿no? Yo creo que van más por ahí los tiros que por digamos, dato en particular sobre la emisión del Tesoro. Ayer conocimos el ISM manufacturero, más negativo de lo que se esperaba, y el GDP Now de la Fed de Atlanta nos marcaba que de 4,9 se puede ir olvidando en la economía estadounidense, más en el entorno del 1,3, 1,4 y la media en el entorno del 0,8. ¿Se está frenando en seco la economía de Estados Unidos en el inicio de este cuarto trimestre del año? No sé si en seco, pero definitivamente se están viendo ahí los signos de la desaceleración. No del todo, de nuevo, no sé, siempre hay recovecos de la economía norteamericana que dan señales contrarias, ¿no? de fortaleza. En general, todo lo que tiene que ver con el consumo sigue dando sensación de que no acaba de frenarse, y todo lo que sí tiene que ver con el empleo también. Con este paquete de indicadores que mencionabas, y que en general mi impresión es la misma, la comparto contigo, se está produciendo una desaceleración. Yo creo que los signos de desaceleración son algo más fuertes que los signos apuntando a lo contrario, pero también salió una encuesta del JOLTS, la encuesta de ofertas de empleo, que volvió a repuntar cuando se esperaba que cayera. De nuevo, volvimos a ver un repunte cercano a los 10 millones, 9 millones y medio de ofertas de empleo ahí fuera que no son capaces de ser cubiertas por la oferta actual de empleo, ¿no? Entonces, sigue habiendo señales de que para que se enfríe el mercado todavía queda mucho camino. Pero, sin duda, ese 5%, ese 4,9% que hemos visto en el tercer trimestre parece difícil de repetir, ¿no? La economía ha aguantado muchísimo, ahora es cuestión de esperar, pero toca una desaceleración. No sé si una recesión. Nuestro economista para Estados Unidos sí dice que tenemos una recesión en ciernes y que el mercado está infravalorando la posibilidad de que eso ocurra y de que veamos un recorte de tipos antes de lo esperado, ¿no? Ahora mismo la expectativa es que el primer recorte de tipos en Estados Unidos sería en junio y que luego habría otros dos más. Nuestro experto en economía norteamericana piensa que eso podría ocurrir antes, ¿no? En la primavera, y que vamos a ver un deterioro más rápido de lo esperado de la economía norteamericana en los próximos trimestres. Saltando a Europa y después de ver todas las decisiones tanto del Banco Central Europeo, hoy falta Reino Unido, y Reserva Federal, al otro lado, a uno y al otro lado del Atlántico, lo que se ve, lo que se percibe es que el mercado espera una bajada en abril, marzo, abril. Nos dice el gráfico de Bloomberg acerca de cómo es el posicionamiento, de cómo van esos analistas diciendo cuándo es el inicio.
Primero, ¿consideráis que haya un pivote, ¿no? El inicio del pivote de la bajada antes que en Estados Unidos? Y en esas fechas, marzo, abril. Bueno, nosotros ahí estamos menos convencidos. Más que marzo-abril, nosotros en el caso europeo estamos más cómodos con la idea de que esto empieza en verano, ¿no? De fechas de junio. Ha cambiado un poco, ¿no? En las últimas semanas. El consenso estaba en junio, hasta hace relativamente poco, una semana o dos, y es verdad que ahora se ha adelantado un poco. Porque los datos macroeconómicos tampoco son particularmente buenos. Aunque si miras a los PMIs, los mensajes que vienen no son claros, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos días ha sido un mensaje un poco confuso. No sale un mensaje de debilidad muy claro por parte de los datos de actividad económica en Europa, ¿no? Y el empleo, le pasa un poco como en Estados Unidos, este empleo que nos ha sorprendido a todos sigue con mucha fuerza. Nosotros creemos que aquí va a primar la cautela del Banco Central Europeo. Les ha costado mucho esta transformación de perfil de un banco que ha sido ampliamente percibido como que ha tardado mucho en reaccionar, que no se ha tomado la amenaza de la inflación en serio, hasta conseguir ganarse la credibilidad del mercado, anclar esas expectativas a largo plazo. No se han disparado, no vemos a los convenios colectivos que estén pidiendo aumentos, bueno, que estén pidiendo, no, que se estén firmando aumentos de salario, aumentos salariales desproporcionados, estamos hablando del 3, del 4% y no del 8 o el 10. Eso implica que la sociedad compra la idea de que la inflación no se va a disparar y lo que ahora se está produciendo es una especie de recuperación parcial del poder adquisitivo perdido por la inflación tan elevada en el último par de años. Eso significa que el Banco Central Europeo ha hecho un buen trabajo, o por lo menos de momento está haciendo un buen trabajo a la hora de anclar esas expectativas. Y no quieren perder esa ventaja, cambiando el tono del lenguaje. A mí me parece que el lujo que se dio ayer Powell dando a entender al mercado que a lo mejor esto se había terminado, es un lujo que el Banco Central Europeo no se puede permitir, porque aquí las expectativas de inflación se pueden desanclar con mucha rapidez. Y el hecho de volver a tener un segundo conflicto geopolítico tan cercano, recordemos que el primer efecto que podría tener ese impacto, ese deterioro de la geopolítica en Oriente Medio, vendría a través de los costes energéticos. Y los costes energéticos impactan muchísimo más la inflación en Europa que en Estados Unidos. El impacto es directo porque Europa no produce apenas energía, ¿no? Mientras que Estados Unidos sí está produciendo 11, 12, 13 millones de barriles que le permiten, digamos, inmunizarse, ¿no? a la primera parte de ese impacto energético. Digamos, el Banco Central Europeo está en una situación ligeramente más complicada. Por eso creemos que vamos a ver un tono de cautela más marcado en Europa que en Estados Unidos en los próximos meses y por eso creemos que es probable que no veamos recortes en los tipos hasta un poquito después de Estados Unidos, ¿no? El verano al menos. Es nuestra previsión actual. Y te preguntaba eso para la última pregunta, y es ¿cómo ves euro-dólar en este entorno? Porque hay una parte de empresarios preocupados con coberturas. ¿Crees que en este entorno, por lo que nos has contado, no debería irse hacia la paridad del euro? Porque estás marcando una fotografía muy parecida entre un lado y otro del Atlántico, ¿no? Sí, no vemos. La verdad es que es nuestra perspectiva para el año que viene es más bien al contrario, de que habría una recuperación, habría un poco de sobrecalentamiento del dólar y esperamos algo de debilidad en el dólar para el año que viene. Pero es una previsión a largo plazo. En el corto plazo, como bien indicas, no parece que se den las circunstancias para que se produzca un movimiento fuerte en ninguna dirección, ¿no? Y tampoco en la paridad, ¿no? Entonces hemos revisado nuestras previsiones hacia, digamos, estabilidad de aquí a final de año. Estamos en el 1,05, el 1,06 nos parece que, dada la igualdad de condiciones, como has dicho, nos parece que es un rango en el que es probable que nos mantengamos. Y ya en el largo plazo empezarían a jugar, digamos, otros fundamentales, una hipotética recuperación de la economía europea y, bueno, que se deshiciera un poco el efecto de búsqueda de refugio, ¿no? Que también ha estado beneficiando al dólar en este periodo de tanta incertidumbre. Y que al deshacerse eso empezar a beneficiar a otras monedas. Pero hablamos ya de 2024, si no en la segunda parte, sí en los 3 últimos trimestres del año. De momento no vemos que haya factores que vayan a mover el par de divisas de una manera fuerte. Gracias, Francisco Quintana, ING España. Buen día, buen negocio. Muchas gracias, un placer. 8:59 de la mañana, nos quedan 30 segundos para que abra